día, solo tenemos autores mujeres. Y bueno, gracias por estar aquí un sábado a las 6 de la tarde a todos. Hoy presentamos a Katy Blanco, Los niños perdidos de mamá, con Corina. Muchas gracias, chicas, por haber elegido Amora. Y, perdona, no me acuerdo tu nombre. Juan José. Juan José, de la editorial. Y nada, os dejo con los que tienen realmente lo que hablar. Gracias. Muchas gracias a Amora por su generosidad y por su hospitalidad esta tarde. Muchísimas gracias al público que habéis elegido estar este sábado maravilloso aquí en compañía de Katy Blanco y de Corina O'Cry. Y yo como editor voy a decir muy poquitas palabras. A mí me gusta hacer una defensa de los libros que edito, pero también es cierto que no me voy a extender mucho porque soy el señor que ha escrito el prólogo, con lo cual yo ya todo lo que tenía que decir de los niños perdidos de mamá lo he dejado por escrito para la posteridad. Así que en cualquier caso este es un libro extraordinario que nos remite a las heridas con las que nos construimos desde nuestra infancia y que vamos arrastrando como ese fardo que al final termina constituyéndonos. Y dentro de un contexto que es, digamos, una especie de amigo invisible que aparece a lo largo de todo el libro, que es Cuba como el contexto que también, digamos, informa de las vicisitudes de los protagonistas y las protagonistas de estos cuentos. A mí fue un libro que me cautivó desde el principio. Estos niños perdidos de mamá a mí me retrotraían a mi infancia cinéfila, donde yo tuve que convivir con fantasmas infantiles que venían del cine, que venían pues por ejemplo de Michael Crichton, esos niños absolutamente pérfidos con los que se las veía Deborah Kerr, o por ejemplo los niños terribles de Robert Mulligan en El Otro. Son niños que siempre me fascinaron y que a mí siempre me dejaban la sensación: yo soy como esos, yo probablemente sea un poco como esos. Con lo cual, evidentemente, creo que sí, que todos nos podemos reconocer en esas heridas que nos vamos construyendo desde la infancia y que finalmente nos determinan. Bueno, gracias Juanjo por esta introducción. Gracias a todos y a todas que habéis venido a escuchar y luego, claro, como decía Juanjo, a llevaros a casa a estos niños perdidos que buscan mamá, ¿no?, y papá, y que realmente son unos cuentos fantásticos. Gracias a Katy por haberme confiado, ¿no?, la presentación de su libro, de sus niños. Gracias a la librería. Y bueno, yo tengo que decir que a mí el hecho de estar aquí presentando el libro con Katy es un privilegio que me concede, yo diría, una cosa que nos une, y que es este pasado que consiste en haber vivido en un país comunista. Por suerte, mi experiencia, como bien sabéis, en el 89 se detuvo, ¿no?, en toda Europa del Este, mientras que en Cuba no sé qué tipo creo que no hay ningún tipo de ismo que podríamos utilizar para describir, digamos, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, ¿no? Pero bien, son estas cosas comunes, y creo que por eso me pediste de alguna forma, ¿no? Imagino que habrías leído mi novela
y que ese pasado se refleja en unas cosas concretas que tienen que ver tanto con lo íntimo como con lo público, y creo que hay ciertos hilos, ¿no? y ciertos paralelismos evidentes. Bien, para quienes no conozcáis a Ketty, que yo creo que casi todo el mundo no nos conocemos, pero diré unas cuantas palabras. Ella nace en Cuba, en Guaymaro. Me parece interesante apuntar que además de ser narradora y que toca tanto narrativa infantil como adulta, también es poeta, que este mismo libro, ¿no? Los niños perdidos de mamá, se estuvo escribiendo a la vez o gestando, tal vez esto también nos lo puede explicar ella un poco, con su libro de poemas editado también en la misma editorial en 2019, ¿Quién anda ahí? De hecho yo la conocí inicialmente por ese libro, tal vez en el mismo 2019. Luego también decir que se formó, tiene formación, digamos, en narrativa, ¿no? En el Curso Nacional de Técnicas Narrativas Unelio Jorge Cardoso, y un dato interesante, que es licenciada en Ciencias de la Religión. Y lo apunto porque me parece interesante para la visión también que tiene, ¿no? En el libro del tratamiento también de la culpa, ¿no? Partiendo también de ahí puede ser interesante, ¿no? También esta faceta. Pero bien, nos vamos a centrar en esta obra que se inserta en ese diálogo, ¿no? Entre una mirada me parece una mirada muy atrevida la que tiene ella en estos cuentos, y una prosa que tiene una precisión emocional y corporal. Y digo esto porque para mí los libros, sobre todo los libros de narrativa, es casi una confesión. Van a un lugar que en general, si son buenos libros, me provocan un sentimiento físico. Es decir, me sucede esto con los libros. Y el libro de Ketty sencillamente me dejó el cuerpo más denso, encogido. Es decir, la lectura de este libro, y es la misma sensación que tuve cuando, por ejemplo, leí los libros de Coetzee, por ejemplo. Por lo tanto, estamos ante un libro que no deja para nada indiferente, y que entramos en el libro y salimos de una manera totalmente diferente de cómo hemos entrado, ¿no? Pues en estos cuentos, de Ketty, la infancia, el deseo, el cuerpo, ¿no? Que son casi los protagonistas de los cuentos, no aparecen nunca como territorios de inocencia, sino como zonas de riesgo, diría, ¿no? Como espacios donde se aprende demasiado pronto y donde crecer implica casi siempre perder algo irreparable. No hay ningún tipo de nostalgia de la infancia, ningún tipo de mito de la pureza. La infancia es desde el inicio una especie de lugar atravesado por la violencia, por la intemperie y por una especie de lucidez, a mi modo de ver, forzada. Sus personajes, que son en general niños, los había contado pero se me ha olvidado, niños, niñas, mujeres, y también creo que hay un personaje masculino, ¿sí? Habitan unos espacios liminales, diría, están en un territorio entre diversas cosas, ¿no? Entre la niñez y la adultez, entre el deseo y la culpa, entre la necesidad de quedarse y la urgencia de huir, tanto de lugares, de uno mismo, del país, ¿no?
son cuerpos y conciencias en tránsito, pero no hacia un lugar mejor, sino hacia una forma más compleja, yo diría mucho más dolorosa de conciencia. Así que en estos relatos, y por eso estos relatos hacen algo con nosotros, hasta a nivel físico, no hay refugio seguro, ¿no? Ni la casa, ni la madre, ni el amor funcionan como espacios de protección, ¿no? Y yo creo que lo hablábamos antes, uno de los grandes aciertos del libro es cómo articula dos niveles de desamparo que se reflejan y se potencian mutuamente, ¿no? Por un lado está el desamparo íntimo, que es el cuerpo vulnerable, esta casa de la que estamos hablando, que no protege, la figura de la madre, que es ambivalente, después veremos, ¿no? Hasta tal vez podrías incluso hacer alguna breve lectura, ¿no? Y por otro lado está el otro desamparo mayor, digamos, que es un desamparo estructural, ¿no? Donde tenemos un pueblo arrasado, esa miseria material, el alcohol, la violencia social, un Estado ausente o directamente agresivo, ¿no? Y en este mundo narrativo, lo repito, ¿no? Lo decía antes, nadie está a salvo, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, que son de alguna forma las personas que pueden ser más vulnerables, ¿no? Los niños, ¿no? Y sobre todo las niñas, ¿no? De estos cuentos, para nada están perdidos en ese sentido romántico o metafórico, ¿no? Al que podría de alguna forma remitir, ¿no? Hacer guiño al título, sino que están desamparados dentro de la propia familia, dentro del propio cuerpo. No es el bosque que les amenaza, sino la misma habitación. No es el afuera, sino lo que debería cuidarnos, ¿no? Lo que debería arroparnos. Y en este sentido, yo creo, no sé, tal vez esto también lo podremos hablar después, Ketty dialoga con una tradición literaria que va desde, pienso, Silvina Ocampo, por ejemplo, hasta Mariana Enríquez incluso, pasando por Carson McCullers, que eso es evidente, ¿no? en la lectura del libro, o incluso Fernanda Melchor, evidentemente desde lugares muy distintos, ¿no? Pero se suma, digamos, a este elenco de autoras que han sabido mirar la infancia no como un paraíso, sino como un campo de fuerzas donde operan el poder, el miedo y el deseo. Creo que sobre seres humanos a los que se les ha retirado el derecho a la protección, ¿no? Y lo que estos cuentos construyen en conjunto es, como decía, un auténtico mapa del desamparo. En el background, al fondo, sin nombrarse, está siempre, ¿no? el país, está Cuba, ¿no? Y cada historia dentro de este armazón, digamos, cada historia señala una grieta distinta del mismo sistema, ¿no? de abandono. Y me parece que la violencia, me gustaría también señalar lo que a mí me ha llamado, ¿no? la atención en la lectura. Cada uno hacemos una lectura, ¿no? de los libros que leemos. Me ha llamado la atención el tratamiento de la violencia, que puede ser extrema, pero que no lo es siempre, no siempre es espectacular, ¿no? Muy al contrario, creo que construyes una especie de poética de la violencia doméstica mínima. Vamos a ver, leyendo los cuentos, humillaciones, silencios prolongados, chantajes afectivos, celos,
culpa, abandono emocional, ¿no? Y son violencias que no dejan marcas visibles. Bueno, hay uno de los cuentos donde la violencia llega a ser extrema, ¿no? Del que hablábamos antes. No llamen a los bomberos, por ejemplo. Violencias que no dejan marcas visibles, pero que deforman la subjetividad desde dentro y de forma, es decir, para siempre, ¿no? De forma duradera. En este sentido, los cuentos nos recuerdan que lo que es verdaderamente devastador en el fondo no grita, sino que a veces susurra, se instala y se normaliza, porque en estos cuentos toda esta violencia se vive, parece, de una forma, se vive con naturalidad, ¿no? Yo algo sé también de este tipo de violencia, ¿no? En este sentido. Algunos relatos, para irnos así directamente un poco a los relatos en sí y ya acabo, permiten ver con especial claridad estas tensiones, ¿no? Por ejemplo, en Desove, que es el primer cuento, ¿no? Está el regreso, la maternidad, el regreso de la protagonista, la maternidad, el cuerpo, ¿no? Que aparecen atravesados por una sensación de fatiga y abandono que desmitifica cualquier posible mito del retorno. Creo que en este sentido hay mucha desmitificación, ¿no? En el libro, ¿no? Luego en Cachorro, ¿no? El siguiente, la infancia se cruza con el abuso, la humillación, la crueldad colectiva. Me pareció magistral el cuento, mostrando cómo la violencia no es solo individual, sino también comunitaria. Luego, en Deseo, en figuras en el humo. Figuras en el humo, me parece muy bien trabajado el deseo femenino, la dependencia, esa maternidad asfixiante. Luego hay, no llamen a los bomberos, y el nido, ¿no? Aquí vemos en el nido el libro se desplaza hacia del espacio privado, ¿no? La casa, la familia, el cuerpo, hacia el espacio público del que hablábamos antes, con la miseria, el alcohol, la violencia familiar, social, el abandono institucional. Pero este movimiento no es una ruptura, ¿no? Lo público, y aquí también me gustaría poner el foco, porque me parece que es uno de los logros del libro en conjunto. Lo público y lo privado aparecen como vasos comunicantes, ¿no? Como partes de un mismo sistema del daño, digamos. El daño es sistemático. Y formalmente los relatos me parece que alternan así entre una prosa muy contenida, casi clínica, ¿no? Y con también algún estallido onírico entre la pesadilla, ¿no? y el sueño, y también escenas hiperrealistas, de hiperrealismo corporal, ¿no? Donde de hecho el cuerpo, sea el infantil o adulto, se convierte en un lugar donde todo está inscrito. El cuerpo es el lugar donde todo se inscribe, todo el trauma, digamos, se inscribe, que es el miedo, el deseo, la culpa, el trauma, la violencia, los traumas fundadores, ¿no? Es una especie de archivo y de campo de batalla, el cuerpo, muy importante. Y para acabar, antes de empezar, solo decir que yo creo que no es un libro cómodo, que no es un libro que ofrece nada de consuelo, nada de soluciones, nada de moralejas, pero sí que ofrece algo, a mi entender, esencial, que es una mirada que no aparta los ojos, digamos que no se aparta del
del dolor, ¿no? Y hasta de lo esperpéntico dentro del dolor. Y quizás sea esta una de las tareas más importantes, yo diría, de la literatura, ¿no? Nombrar aquello que suele quedar fuera del relato y ser capaz de sostener la mirada ahí donde normalmente los demás la bajamos, ¿no? Yo creo que ahí tú sostienes muy bien la mirada. Primeramente, claro, agradecer. Bueno, agradecer a mi editor que ha hecho esta... Corina, como bien, con mucha razón, dice que el libro no es un libro cómodo, incluso para mí me cuesta trabajo releerlo, no sé si sería capaz. Pero mi editor, con mucha sabiduría, pues ha hecho una edición con una letra y un aire como para que sea fácil a comenzar, ¿no? Es decir, para que sea fácil comenzar, al menos a nivel, ¿cómo se diría? A nivel de maquetación. Bueno, este cuento, pues sí, justo, a ver, lo leo. Gracias a todos los que están, gracias a mi editor, gracias a las libreras, gracias a Corina. La verdad es que me siento súper agradecida y honrada de que hayas querido presentar. Muñecas. La niña entra corriendo al cuarto. Agarra por los pelos a su muñeca preferida y le da una mordida en la cara. Sosteniéndola con rabia por el cuello, comienza a arrancar uno tras otros los botones de la pequeña bata. El rostro de la niña se ha transfigurado. El entrecejo fruncido la hace ver terrible y graciosa. Golpea la muñeca contra el piso. Desprende un brazo, el otro, las piernas, pero su furia apenas se apacigua. Respirando con dificultad, vuelve a clavar los dientes en la cabeza magullada del juguete, mientras un gruñido intenta salir de su boca. La madre irrumpe en la habitación. El cinto cuelga del hombro. La niña la mira. Contiene el grito. No hay lágrimas. Sin embargo, sus ojos reflejan una oscura angustia y sus dientecitos se adentran un poco más en la goma. Un microrelato, en el fondo, donde la violencia se transfiere, ¿no?, al objeto amado, ¿no? La muñeca es, no lo sé, como una especie de doble de la niña, del niño, y la anticipación de la violencia futura, ¿no? Y ¿qué es la muñeca, digamos? ¿Un sustituto de la madre o del propio cuerpo infantil, por ejemplo? Qué buena pregunta. Diría que las dos cosas, en realidad. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, podríamos, ya que estábamos hablando antes, ¿no?, del cuerpo. Porque claro, hay una violencia, hay gente que la violencia la exterioriza, pero hay otros que nos quedamos por mucho tiempo con esa violencia porque nos las obligan a guardar. Entonces esa violencia se revierte en nosotros mismos. Entonces te haces a ti, quizás, o a tu muñeca, lo que quisieras hacerle, pero que te lo haces a ti también. Bueno, así que por eso es los dos. Siempre los dos. Siempre los dos, sí. De hecho, el cuerpo es el lugar de la violencia, ¿no? En los primeros relatos, ¿no?, el cuerpo recibe y guarda la violencia, ¿no? El Lourdes, me parece, ¿no?, es la protagonista de Sobe, el embarazo no deseado. Luego en Cachorro tenemos al niño Javier con este cuerpo infantil, erotizado, castigado, humillado, ¿no? Pero no hay ningún tipo de erotismo complaciente, bueno, pensando en todo el libro, solamente para poner algunos ejemplos. En todos los cuentos el cuerpo es central, son cuerpos observados, cuerpos corregidos, cuerpos castigados, cuerpos medicalizados.
sexualizados de forma precoz, ¿no? Vividos con asco o con culpa. Desde esta niña, ¿no? La niña que mutila la muñeca en el microrrelato que acabamos de escuchar, pasando por Amanda, por ejemplo, y su cuerpo sometido a control, o hasta la protagonista de Inmersión, cuyo cuerpo adulto sigue siendo territorio de vergüenza. Me impresionó mucho este cuento, por ejemplo, de deseo prohibido y de miedo a la enfermedad. Entonces, el cuerpo es evidentemente muy importante. La escritura de este libro fue una forma de devolverle la palabra a estos cuerpos que no pudieron explicarse a sí mismos, y esto liga un poco con lo que decías antes, lo que les estaba pasando. Sí, a ver, yo he hecho mucha terapia, es decir, por muchos años viví un acompañamiento espiritual, porque no fui sino con un hermano de La Salle, que él me decía, yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni psicoanalista, ahora le dirían un coach. Y entonces, pues, su método era más o menos un poco el socrático, ¿no? Él iba haciéndome preguntas para que yo fuera viendo lo que cargo, ¿no? Y entonces, pues, a veces, claro, como muchas veces nos pasa, yo cuando iba viendo, ¿no? Porque yo llegué y dije, me siento, él me dijo, ¿cómo te ves? Y yo le dije, yo cuando llegué, me veo como una pasita. Y él se quedó así, por eso lo del cuerpo encogido lo entiendo, porque, claro, ahora tengo que hacer yoga, estas cosas. Porque es real, es decir, cada vez me encogía, es decir, el cuerpo. Nada, entonces fui viviendo, fui tomando conciencia, fui leyendo para explicarme también, no solo a la vez del consciente, no desde adentro, sino también desde afuera, con las lecturas. Y hice meditación, bueno, todo eso, ¿no? Y entonces iba viendo cosas, la violencia, las ganas de matar, bueno, todas esas cosas. Yo me iba horrorizando, pero sabía que tenía que mirar, tenía que seguir mirando ese monstruo, esa sombra, o lo que quiera, como le llamen. Porque era el único modo de, vamos a decirle así, de salir, no sé, tenía que atravesar por ahí, qué sé yo. Y entonces, estos cuentos era mi manera de, no sé, de aullar, ¿no? Como dice, que a veces la violencia es muy silenciosa. Mi manera de gritar, de sacar, era escribir, ¿no? Y bueno, pues yo trataba de decir, aquí me va la vida, ¿eh? Y yo escribía todo en esos momentos. No creo que sea capaz de volver a hacerlo, eran momentos muy, muy al límite, ¿no? Que escribí porque era el único modo que encontraba. Y me salvó, bueno, no sé si me salvó ni nada, pero sí me alivió, me quitó peso, claro. Hasta creo que este libro está escrito con el cuerpo. Sí, algunos cuantos sí. Bueno, tal vez podríamos hablar un poco también, ¿no? de la figura de la madre, ¿no? Estábamos diciendo antes, ¿no? Que es una figura ambigua o monstruosa, también un monstruo que engendra monstruos, ¿no? Siempre aparece como herencia traumática, ¿no? Más que como refugio. No hay madres idealizadas en este libro, ¿no? Todas las madres aparecen, no sé, la madre de Sobe es una madre sanadora, pero a la vez verdugo, a la vez ejecutora. La madre de Javier es ciega, ¿no? Una especie de madre incapaz de escuchar, ¿no? Sí. Punitiva, ¿no? Ciega a lo que le sucede, ¿no? Sí, exacto. A su hijo. Luego está la madre enferma, manipuladora, que esclaviza, ¿no? En figuras en el humo. Luego No llamen a los bomberos, está la madre, que es literalmente una verdugo, la madre. Es un cuento tremendo que pensábamos si leerlo o no, tal vez antes de acabar. Luego en el nido aparece esta madre anciana, frágil, ¿no? Dependiente.
por lo tanto no está idealizada, no está tampoco demonizada, ¿no? Sin matices. Es una especie de figura herida, atrapada en la pobreza, el miedo, la frustración, pero a su vez y es una madre que hiere, ¿no? Aparece como objeto de amor absoluto, fuente de terror, rival, vigilante del deseo, juez moral, ¿no? Este cuento también me pareció impresionante. Y en Inmersión, por ejemplo, esta relación alcanza su máxima complejidad, me parece, ¿no? Sí. Hay amor, odio, dependencia, culpa, miedo a abandonar y miedo a quedarse, pero en general lo que veo es que tu libro de ninguna manera juzga, no hay juicio, solo hay exposición, el libro expone. Las madres, por lo tanto, en este libro son figuras complejas y lo que me pregunto es si precisamente esto, si fue difícil escribir sin caer de ninguna manera en el juicio. Por ejemplo, en No llamen a los bomberos, como decía antes, la violencia materna es extrema, ¿no? Y quería saber si te preocupó, ¿no? En este caso el límite de lo narrable, ¿no? Y si crees que la literatura realmente tiene que acercarse a estos núcleos sin ningún tipo de intención de suavizarlos, ¿no? Y también, evidentemente, con todo lo que hemos dicho, es como una pregunta un poco triple, ¿no? Es si te interesaba cuestionar este lugar que, bueno, ya en este momento no lo pensamos tan sagrado, pero durante mucho tiempo lo hemos pensado así, ¿no? De la maternidad, ¿no? En general, si no recuerdas exactamente las tres preguntas, las puedo volver a hacer, pero sí hablarnos un poco de tu concepción. Cuando dices, bueno, aquí voy a hacer yo terapia, no, cuando dices lo de inmersión, es decir, el cuento pasó por varios nombres y uno de los que se llamaba Respirar bajo el agua, es decir, imposible. Y esa es la sensación. Es que, a ver, tuve un tiempo, ya lo cuento porque gracias a Dios ya he ido caminando en esta vida. Tuve un tiempo que cada 2 por 3 me iba al policlínico a que me pusieran oxígeno porque no podía respirar. Entonces, claro, inmersión o respirar bajo el agua era esa sensación. Entonces, claro, el cuento es ese, por eso el título, ¿no? Es literal. Y, a ver, también, cuando te vas comprendiendo a ti, también comprendes al otro, eso lo han dicho muchos, ¿no? Conócete a ti mismo y vas a conocer al otro. Entonces, mi madre también tiene su historia, es decir, su historia antes y todo, sus vulnerables, no sé qué. Y a medida que iba escribiendo, no sé qué, no sé, esa pregunta me cuesta. No, a ver, me cuesta. A ver, como dices ahí, al final hay un cuento donde yo digo por un momento, la odio, es decir, me voy a morir, quiero que te mueras, y el cuento terminó, llámala porque necesito abrazar. Entonces esta relación no tan quiere, ambivalente. Claro, y la comprendo un poco, no, y en realidad cuando hacía esos cuentos yo volcaba lo que estaba sintiendo. Me alegro porque no sabía que había logrado ser objetiva, ¿no? Porque decías, bueno, en algún momento tendré que contar la historia de la otra parte, ¿no? Porque cuando uno cuenta la historia, la cuenta desde uno pero si tú dices que he logrado ser objetiva... Bueno, claro, yo tampoco, yo he de decir que yo no he relacionado que no los cuentos contigo, es decir, yo los he leído como literatura y no he ido me alegro mucho eso porque a lo personal, digamos. No era mi objetivo satanizarla, sino sencillamente, a ver, hay cuentos que son personales, hay cuentos que no, es decir, lo que hablábamos de la literatura personal, hay cuentos que son autoficción, hay cuentos que no. En los autoficción yo era sacando todo aquello, luego volverlo literatura,
pero cuando estaba sacando no, el objetivo no era no es demonizar a mi madre ni nada. Sin embargo, yo sabía que Inmersión era un cuento que venía muy de adentro tuyo, mientras que, por ejemplo, No llamen a los bomberos, sabía que ese cuento está inventado, ¿no? Sí, es decir, exacto. eso también, hay unos detalles que en la lectura te revelan un poco, ¿no? Sí. Algo más, ¿no? Sí, no he sabido responder tu pregunta, pero bueno, no, que no era mi objetivo demonizar sino una mirada lo más objetiva posible, porque ni yo soy santa, ni nadie, es decir, ahí no hay juicio, No hay juicio, es lo que te decía. Exacto, No hay- yo no hay intenté juicio hacer para todo nada. porque también juego mi papel como hija, ¿no? Y 40 veces también. Y bueno, pues oye. ¿Quieres leer un trozo, por ejemplo, de Inmersión? Si es, o tal vez te bueno, cuesta, o lo que hemos dicho antes, leer. La primera parte nada más. También muy- Inmersión, también podríamos añadir algo más, ¿no? Sobre el cuento antes de leerlo. Introduce también me pareció algo muy interesante, la idea de la sexualidad adulta, Sí. pero desde un lugar muy incómodo. No lo he visto mucho esto, por ejemplo, hecho, ¿no? El deseo lésbico, la culpa, la vigilancia materna, Sí. la masturbación atravesada por el asco y el miedo, ¿no? El placer que nunca es libre, ¿no? Y que siempre se paga además con el castigo interior, no solamente con el castigo exterior. Y me parecía también interesante, aquí también habría una pregunta, ¿no? Si te interesaba como mostrar cómo incluso en la adultez, porque estamos hablando de una Sí, chica ya, totalmente. creo que eran 25 años, ¿no? Sí, Cuando exacto. en el cuento el mandato materno sigue funcionando, Sí. ¿no? Como una voz interior que regula el deseo. Sí. Me pareció esto muy, muy logrado, ¿no? No sé, si me quieres contestar, me contestas, y si no, pues lees un trozo Leo un trozo de libro. Inmersión. Despierto. Todo está oscuro. Mi madre duerme a mi lado. Su silueta es un bulto informe en medio del silencio. De niña, cuando me decían que venía o yo la veía doblar la esquina, temblaba de miedo. Me arrimo a la ventana y la abro. La luz de la luna ilumina tenuemente el cuarto. Desde hace tiempo me siento agotada. Me acuesto pensando reponerme y me levanto peor. Si pudiera, me quedaría el día completa tirada en el colchón como un cojín. Recorro la habitación con la vista. Ropa en el suelo, sobre la cómoda. Las muñecas que vendemos encima de la tabla de planchar. Estoy presa junto a una mujer que rechazo. ¿Por qué no la dejo? Me incorporo. Voy hasta mi gaveta a tientas, saco la agenda y escribo. La odio. Nos odiamos mutuamente. Vuelvo a su lado. Me quedo dormida. Ese es el comienzo. Es como... Tal vez de lo que habíamos hablado también podríamos poner un poco el foco también en el niño, ¿no? No como símbolo, sino como cuerpo también vulnerable, ¿no? Que también aquí, que son los que reciben, ¿no? La violencia del mundo adulto. Los niños, tus niños perdidos, los niños perdidos de mamá aprenden a callar, por ejemplo, ¿no? Un cachorro, el niño, a negar el hogar, el desove, a ocultar el deseo, figuras en el humo, y aprenden que hablar nos salva, ¿no? Todo está hecho como de unos silencios muy densos, ¿no? Pero aprenden que callar tampoco, ¿no? Aunque es lo que es inevitable, ¿no? Tito, por ejemplo, se llamaba Sí, Tito, Tito, el de el No llamen a los personaje, bomberos. no llamen a los bomberos, Sí. ¿no? Es clave, él aprende el silencio, aprende la culpa. A mí este relato me ha parecido increíble, ¿no? Aprende a no moverse. Y hay algo como importante que podríamos señalar, es que no hay nada de sentimentalismo, ¿no? en este tratamiento, ¿no? de las figuras de los niños. Y
sí que creo que hay una especie de mirada ética sin consuelo, no sé, esto tal vez lo podrías decir tú. Pero yo diría que la consigna de los niños es callar, mirar y no intervenir, ¿no? Y quería saber qué te interesaba, ¿no? Todos los niños miran y callan y no intervienen, ¿no? Bueno, menos no llaman a los bomberos, hay una intervención terrible, ¿no? Bueno, en el pero final. que no intervienen. Que en el fondo no interviene, es que es una intervención... Lo terrible al final también es eso. Por la falta de intervención, es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué te interesaba, ¿no? De esta posición de los... el silencio es una especie de forma de resistencia, es una consecuencia del miedo, creo que se podría hablar mucho, ¿no? de todo esto, ¿no? Sí, el silencio es una consecuencia del miedo. Sí, es eso. Sí. 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 Y bueno, tal vez también podríamos hablar un poco de esta violencia íntima, pero también de la violencia estructural. A mí tengo que decir que leyendo los cuentos, he tenido, en algún lugar, a ver si nos acordamos, si tú te acuerdas, porque claro, es tu libro, a ver si te acuerdas, porque a mí se me ha olvidado, hay una definición del estrés. Es brutal la definición del estrés, me gustaría, la he apuntado en algún lado, pero lo recuerdas cuando hablas del estrés, no lo recuerdas. No lo recuerdo. A ver si lo puedo encontrar yo, porque lo he escrito en algún lugar. Sí, lo digo porque lo que a mí me ha quedado después de vivir 17 años en el comunismo es este estrés existencial que viene de lo público, que ejerce la violencia sobre lo privado. Te estás refiriendo al último cuento, al de las vacas. Exacto, sí. Y hay una definición y dices, me he acordado, dices, el estrés es como mármol, plomo sobre el pecho, los ojos se van allá, buscan un banco, una piedra, un sitio en el que sea posible sentarse, algo así. Entonces, también en cuanto a esto me gustaría que, no sé, me parece que se mezclan un poco lo real y lo surreal a veces, ¿no? Y que esto produce una especie de percepción sobre la ciudad, sobre los lugares y sobre la sociedad, sobre los personajes, ¿no? Es decir, aquí podríamos introducir un poco también, si lo comparásemos con otras obras, ¿no? Digamos, de la literatura cubana, sí. ¿Dónde, digamos, te inscribirías y en qué diferenciarías la visión, ¿no? Del espacio urbano, la infancia y esta violencia social en Los niños perdidos de mamá? Sí, o lo hablábamos antes un poco, ¿no? Sí. Hablábamos de autoras de tu generación y hablábamos de Legna Rodríguez Iglesias, ¿no? Sí. De diversas autoras cubanas de tu generación, y decías que no te veías de hecho ahí, y en cuanto a la percepción, ¿no? del lugar, en cuanto a la percepción porque todas compartís el hecho de que estáis viviendo fuera también, y de que escribís desde fuera mirando hacia atrás, mirando hacia ahí, ¿no? Tal vez podríamos acabar con esta idea. Pero y tampoco. Si a mí, bueno, si me dices, pienso en Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? Sí, Pedro Juan Gutiérrez, totalmente. Este hiperrealismo es cierto. Sí. Quizás muy remotamente Ana Lidia también, que es una mujer que tiene puede tener una mirada fría y descarnada y narrar. Con ellos, así de momento me viene así a la mente. Con mi generación no creo, no me veo identificada literariamente hablando con Leina ni nada.
Volviendo un poco atrás, tengo una pregunta un poco personal. Tengo curiosidad de saber algo sobre el último cuento. Me ha gustado y me ha interesado cómo esta relación humano-animal. Ah, sí, porque ¿no? es que, sí. Si quieres hablar un poco sobre el último cuento, creo que sería interesante también para... A ver, en Cuba las guaguas, lo que aquí le dicen ómnibus, están siempre a tope, así de gente. Y entonces es muy simpático porque están así y el chofer dice, muévanse que está vacía. Y entonces todo el mundo no se mueve. Muévanse que esto está vacío, caminen al fondo, no sé qué. Bueno, y todo el mundo se queda así. Y entonces cuando avancen y el chofer va manejando, mete unos frenazos así todo brusco y la gente grita, ¡que no llevas vacas aquí! Entonces este cuento... Pues es una comparativa, es una veterinaria. Sí, Yolanda, que es veterinaria, sí, sí. Que tiene un niño, es madre. Es tremendo, la estampita del niño es tremenda. Que va a dar una conferencia en la televisión sobre las vacas Holstein. Y la producción de leche, porque en Cuba no hay leche, los niños no le están dando leche. Entonces ella va a dar una conferencia sobre que van a tener estas vacas, que va a darle como un consuelo al pueblo. ¿Cómo hacerlas que produzcan más leche en el fondo? Sí, ¿no? Porque ella pasó un curso y ella va a poner eso y como que va. Y entonces ella misma es madre, pero ella misma no puede amamantar a su hijo porque tiene una enfermedad, eso lo tuve que investigar muy bien, la mamosplasia, algo así, que le impide amamantar a su hijo. Y ella va a dar una conferencia Dedica toda su vida a investigar eso y a hacer que el pueblo cubano tenga leche para sobre la producción de leche. Entonces, claro, va a coger la guagua con el niño. Entonces es todo la odisea de la guagua, ¿no? Entonces es las vacas y la gente en las guaguas nos poníamos, yo también, con tanto estrés, tanto trabajo para todo, te va atontando entre el calor, porque el calor también atonta. El estrés, gente que no desayuna, entonces te pone cara bovina, como de vaca tonta. Entonces las vacas de las que ella va a hablar, entonces todo el tiempo está haciendo este juego, ¿no? El reggaetón a todo meter en la guagua. Bueno, no solamente reggaetón, porque ella combinado con Mozart. Sí, porque eso es lo que las vacas escuchan para que produzcan leche. Está muy bien trabajado. Y ella va escuchando el Mozart y el reggaetón y el niño y las vacas y es todo una locura ese cuento. Y al niño al final hay una parte donde está tan lleno que ya no puede llegar al asiento de embarazada. Bueno, de hecho el niño lo tiran así, pero es que es una locura. Es una locura. Pero la realidad supera la ficción, en realidad. Eso se ve. Ven que te lo cargo yo. No se lo pasa. Sí, yo he padecido por ese niño, realmente he padecido, sí. Bueno, yo creo que para acabar nos queda una pregunta después de haber escrito. Bueno, de hecho tengo otra, no sé cuánto tiempo tenemos más. Antes de la última tengo otra, si te apetece. No sé dónde lo leí, creo que en el prólogo, en tu prólogo, que habías escrito o se estaban gestando a la vez Quién anda ahí y estos cuentos. ¿Cómo fueron un poco los procesos? ¿Por qué algunas vivencias, ya sabemos que las vivencias no tienen que ser necesariamente personales, que lo que vemos del otro y nos impresiona, nuestro cerebro lo vive como propio, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es lo que sucede, de hecho, en todos estos cuentos tuyos, que son todos en el fondo propios. Sí. ¿Cómo se decantaron hacia poesía o hacia relato, por ejemplo? ¿Cómo te sucedió esto? No sé si fueron escritos a la vez o gestados a la vez o que, como quieras contestarlo. Yo tengo un problema que es la inestabilidad. Es decir, comienzo cosas y las voy dejando ahí. Entonces iba escribiendo unos poemas y los dejaba ahí. De momento, es decir, el cerebro tiene como sus canales. No sé, hay cosas que me dan ganas y yo digo, esto va a un cuento y escribo un cuento. Claro, la materia prima es parecida, ¿no? Voy cogiendo de aquí y ahí armo un cuento. De esta materia prima hago un poema. Pero entonces la urgencia
como yo hacía más vida de poeta, leía más poetas, me empezaron a invitar a festivales de poesía, no sé qué, pues terminé primero el libro. Ah, Claro, y los cuentos los dejé ahí también porque les tenía un poco de miedo. Les tenía un poco de miedo por mi madre también, ¿no? Porque hay algunos cuentos tan personales que yo decía, Dios mío, mi madre no puede leer esto. Es decir, mi madre solo ha leído Muñecas y me dejó de hablar 3 días. Es decir, yo tenía miedo. es decir, cuando haya leído el No. libro ya no te hablará nunca. El libro tiene una cita de María Negroni muy a Sí, propósito, sí, que sí. es para ella, no los... Ay, que te estás grabando. Ay, Dios, es para ti, mamá. Que dice, si no entiendes esto como literatura, habré fracasado como artista. Ya yo lo hablé con ella. Mira, todo está trascendido porque ella tenía miedo, que vas a publicar, no sé qué. Mira, mami, Vamos a exponernos ahí, por el mundo, ante todos. ya esto es literatura, ya esto es algo, pero que tenía que hacerlo. Entonces, se estuvo gestando, pero el libro, hubo cuentos que escribí hace un tiempo aquí en España. Y otros que se escribieron en Cuba, claro. Sí, yo tengo que decir que intenté volver a leer el libro de poemas para la presentación y no fui capaz de encontrarlo entre mis libros de poemas. No sé por qué. Pero lo tengo, lo ¿Lo tengo. tienes? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que para acabar hay que hacerte una pregunta que cae por su peso, ¿no? Después de escribir Los niños perdidos de mamá, ¿sientes que estos niños, ¿no?, estas versiones dañadas, ¿no?, encontraron algún tipo de reparación simbólica en la escritura o siguen perdidos, pero al menos ahora tienen voz? Bueno, creo que encontraron algún tipo de reparación en la escritura. Sí, definitivamente yo me siento más aliviada. Sí, no sé si hay mucho camino por hacer, el camino interior es toda la vida, dicen los místicos, yo que de mística no tengo nada, pero dicen que es toda la vida. Entonces yo me siento más aliviada, más ligera, como que he cerrado una época, no solo interior, bueno, interior es todo, sino social, también con Cuba. También me he reconciliado un poco también con eso, con esta cotidianidad tan violenta, porque Cuba puede ser una cotidianidad muy violenta, muy agresiva. Y aquí está Rodo, que tiene su parte cubana y que lo ha vivido también. Y estresante. Entonces yo me he reconciliado con cosas, sí, estoy muy contenta de haberlo publicado. Porque no solo es escribirlo, uno cree, pero esos fantasmas quedan por ahí. Y haberlo publicado a mí me ha hecho bien, sí, me ha hecho bien, sí. Ahora estoy escribiendo literatura infantil. Para sacar el susto, el miedo que te ha quedado en el cuerpo después de escribir Bueno, esto. hacer yoga. Leer uno muy cortito y... Bueno, voy a leer bueno, este, que va sobre madres. Se llama ¿Para qué? Ah, no pasa nada. No pasa nada. ¿Para qué? Mi madre pasa y volteo al otro lado, como un pollo con el cuello torcido. Un pollo que debe escribir, comprar tomates, tener hijos. Levántate, dice golpeando con un tenedor el fondo del jarro. Levántate, dame unos huevos, orina, come sábila, sonríe a tu madre, escoge frijoles, aféitate las piernas. Y ya, tocando ya lo último, que Corina dijo que estudié ciencias de la religión, y es que es verdad, la religión católica, bueno, y los padres, ¿no? Porque dicen que tenemos la imagen de Dios que tenemos es la imagen que de los padres, ¿no? Y como que transformamos. Y entonces yo quería saber, porque tenemos muchas cosas en vena a nivel religioso que a veces no somos conscientes. Claro, ahí está San Agustín con la culpa, bueno, y tantos otros.
Y entonces, bueno, pero yo soy creyente, que conste. Cambio de estación se llama este poema. La cruz es una lanza de 4 puntas. Bueno, voy a leer un trozo, un fragmento de La Promenade, que es el último cuento. Porque como hemos hablado de la leche para todo el país, pues para muestra un botón. Tendrá al fin leche el país. Ella hará escuchar a las vacas conciertos de Mozart. Les hará escuchar flautas y arpas y claro que habrá leche. Yolanda tiene el mandato de pedir confianza, paciencia a las madres, madres como lo es ella, con bebitos como ese que ahora mismo lleva cargado, madres que exigen un vaso de leche. 200 mililitros, Mozart solo 200. Mandato imperativo era explicar la teoría aprobada en España, país que anhela visitar, ir a la Complutense, dialogar con expertos versados en ganado vacuno, personas que han hecho posible que en España haya leche. El niño continúa llorando. Y alrededor los gritos, la hiedra cada vez más tupida, los pies ligeros como hojas a instantes de levantarse del suelo. Elevarse, levitar. La cornada en el mentón provoca el caer de los audífonos. Mozart se columpia en el aire, el chofer hace descender el volumen de la música, ordena a los pasajeros caminar, ir al fondo. El rebaño no se mueve, muge. Miran a un lado y otro, baten las colas, ahuyentan las moscas. Si la mujer no puede llegar al asiento de embarazadas, al menos que hagan llegar al niño. Ese es ahora el clamor. Una muchacha joven está dispuesta a llevarlo, a cargarlo. La muchacha lleva al suyo aún en el vientre. «Deme el bebé», dice un señor alto a Yolanda. «Yo lo paso, hacemos una cadena. Irá seguro el bebé de brazo en brazo, no se preocupe», asegura el hombre a Yolanda. De pie sobre el asiento el chofer grita, exige que avancen. «Vayan al fondo». Una voz de barítono arguye que no se puede, imposible. El chofer apaga el ómnibus. Arranca hasta que camine, el ómnibus. No arranca hasta que caminen. El rebaño se mueve, pasos cortos de reses vencidas, humilladas, reses camino al matadero. Yolanda se decide y pasa al bebé al hombre alto. «Cuidado», pide, «tengan cuidado con mi niño», grita. El bebé chilla. «Sosténganlo bien», pide la vieja del bastón. Los de abajo suban con el dinero en la mano, aúlla triunfante el chofer. Yolanda tiene en los labios un regusto a sal y a sangre. Mozart no la ha salvado de un codazo. No la ha salvado del estrés. Mozart, el pobre, no puede. Al menos el bebé ya está allá, con la chica. Lo sostiene en brazos, le palmea la espalda, le canta. Yolanda lame la sangre con gesto automático. El codazo le ha partido el labio superior. «Apriétense un poco más, debo cerrar la puerta», rebuzna el chofer. Otra vez lo inunda todo el reggaetón. Una vaca no podría con el reggaetón. No daría ni 1 mililitro de leche con el reggaetón. Sobre la muchacha, el niño no deja de llorar. Gritos y mugidos lo rodean todo, y la asfixia y la hiedra que asciende. «Callen a ese niño, por Dios», dice la vieja, «nos va a volver locos a todos». La señora gruesa del bastón muge y muge, no deja de mugir, de pedir que callen al niño de una buena vez. Todos mugen, todos Yolanda rememora el libreto a seguir, ella sentada frente a la entrevistadora, ella con el niño en brazos, ella que sonríe y no importa, no, lo fundamental, sostiene, es que la vaca se sepa en mitad de un entorno confortable. La música puede lograr eso. Mozart puede lograrlo. Beethoven, sí, claro, también Beethoven. Las 4 estaciones, sí, cómo no, por supuesto, el gran Vivaldi. Ese trío, sí, las vacas necesitan todo eso, necesitan escuchar música. Un adagio es lo mejor. En adagios, la transición de agudos a graves nunca resulta algo drástica. Le dice a 2 hombres que han comenzado a pelear a un lado. «Yo soy un toro», aúlla uno de los hombres, «un toro», y la carpeta de Yolanda cae también el teléfono. Imagina a Yolanda la pantalla del celular bajo cascos nerviosos, iracundos, cascos poderosos, la hiedra sube, asciende al cuello, el rostro es una lluvia verde, verde el sudor, verde el pasto, panza, bonete, libro y cuajar. Piensa Yolanda, así está estructurado el estómago de un rumiante. ¿La vaca es un rumiante? Veterinaria Yolanda, y no obstante se lo pregunta.
María y sus pezuñas, José y sus mugidos, Jesús y sus jornadas, y Mozart, que no puede, no alcanza, no basta.